El día de hoy se calculará la altura, apotema, perímetro y área de un triángulo equilátero. Antes de ello, recordemos que la altura es un segmento que va desde un vértice hasta su lado opuesto, generando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. La altura se representa mediante la h minúscula. Además, la apotema es un segmento que inicia desde el centro de la figura hasta el punto medio de cualquiera de sus lados y se representa mediante la a minúscula. También el perímetro es la suma de todos los lados de la figura y se representa mediante la p mayúscula. Y por último, el área es la superficie que se encuentra en el interior de la figura y se representa con una a mayúscula. Una vez dicho esto, iniciemos. Tenemos el siguiente triángulo equilátero, cuyo lado mide 18 centímetros. Recordemos que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Primero, calculemos su altura. Para calcular cada una de sus partes, utilizaremos las fórmulas que están en la parte derecha. Tenemos que la altura será el lado multiplicado por raíz de 3 y eso dividido entre 2. Si el lado mide 18, será 18 por raíz de 3 y eso dividido entre 2. Tenemos que la altura va a ser 9 raíz de 3 y eso aproximadamente será 15,59 y esta sería su altura en sus diferentes representaciones, ya sea en forma simple o radical o en forma decimal. Se recomienda dar la respuesta en forma radical, que es una forma más exacta. Ahora continuemos con la apotema. El apotema es la altura dividido entre 3. La altura la acabamos de calcular en esta parte de aquí. Es decir, la apotema va a ser 9 raíz de 3, que es la altura, y eso dividido entre 3. Y tenemos que la apotema es 3 raíz de 3 o aproximadamente 5,2 en sus diferentes representaciones. Ahora calculemos el perímetro. El perímetro será lo que vale el lado y eso multiplicado por 3. ¿Por qué por 3? Porque es un triángulo y tiene 3 lados. Así obtenemos la suma de todos sus lados. Será 3 por 18 porque es lo que vale el lado. Y eso será 54 centímetros. Y este será su perímetro. Y para finalizar, calculemos el área. El área se puede calcular mediante dos fórmulas. Vamos a probar que ambas fórmulas dan el mismo resultado. Para la primera fórmula, tenemos que el área va a ser igual al lado elevado al cuadrado, es decir, 18 elevado al cuadrado por raíz de 3 y eso entre 4. Obtenemos que el área es de 140,3 centímetros cuadrados. Ahora utilicemos la fórmula 2 que habla sobre el perímetro y la apotema. La vemos por esta parte de aquí. Tenemos que el perímetro nos dio 54 centímetros. 54 por lo que vale la apotema, que es 3 raíz de 3. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Y por último, esto nos dará un resultado de 140,3 centímetros cuadrados. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicen son válidas y darán el mismo resultado.